Buenos días. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que forma parte de las actividades que hemos desarrollado a lo largo de todo este mes y que continuarán en noviembre con motivo de nuestro 25 aniversario. Les comento que todas estas actividades, la agenda, ustedes la encuentran en nuestro Facebook. Ahí pueden ver el link para que se conecten. De igual manera, las actividades que ya han pasado, las grabaciones se encuentran en nuestro Facebook y también en nuestro YouTube. Hoy tenemos la conferencia Enfoques de Valoración del Agua a cargo del doctor Fernando González Villarreal, todo un experto en tema de agua. Antes de iniciar con don Fernando, le voy a dar la palabra al intendente de agua, el señor Marco Cordero. Bienvenido, don Marco, adelante. Muchas gracias, doña Lilian. Muy buenos días, don Fernando González, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. En el marco de la celebración del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora, para nosotros es un placer contar con su presencia y además que nos pueda compartir el tema tan importante como es cómo valorar o cómo determinar un valor para el recurso hídrico, en este caso para el agua en particular, especialmente el agua potable, que es la que regulamos y sobre la cual también tenemos a veces o hacemos creer que dentro de la tarifa que nosotros cobramos por la prestación del servicio público está valorada el agua. En la realidad no lo es así. Normalmente lo que está valorado son todos los activos y todos los requerimientos operativos y de mantenimiento y administrativos que se requiere para que el agua pueda llegar a cada una de las casas, comercio e industria, pero no hemos entrado en el análisis de cuánto es realmente lo que vale el recurso como tal. Y si bien existen grandes cantidades de mecanismos o metodologías que podríamos utilizar para la valoración de él, a veces no es tan fácil y se convierte en una materia un poco etérea en el sentido de cómo llevar a la práctica y que sea sustentada desde el punto de vista técnico. Pero sí es fundamental en aras de promover un uso racional del recurso y eventualmente la protección de él en el tiempo, de que en algún momento podamos entrar a analizar cuánto es el valor del activo más importante, que es el agua, y además de eso, que socialmente sea reconocido como tal, ¿verdad? Para los diferentes usuarios. Entonces, para nosotros es de gran importancia hoy tenerlo con nosotros, que nos pueda compartir su conocimiento y eventualmente mejores prácticas para poder entonces ir avanzando en esa línea de trabajo y no solamente definir tarifas, sino que tengamos una tarifa que incorpore al 100% los costos, no solo de la prestación de servicios, sino del activo más importante que es el recurso, en este caso del agua. Adelante, entonces, muchísimas gracias de nuestra parte, don Fernando. Muchas gracias, don Marco. Seguidamente, entonces, vamos a escuchar al doctor Fernando González Villarreal. Don Fernando es ingeniero civil, maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería. Se distingue como el primer director general de la Comisión Nacional del Agua y presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En el ámbito de las organizaciones internacionales tiene una amplia experiencia. Destacan su posición de asesor principal de agua y desarrollo rural en el Banco Mundial y miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica y protesorero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Actualmente es el coordinador técnico de la Red del Agua, UNAM, y el director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. Don Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación para ofrecernos esta conferencia. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho el haberme invitado a platicar con ustedes sobre los valores del agua. Quizá voy a hablar un poco más general de lo que ha planteado en su introducción Marco Cordero, pero podemos hacer algunas otras cosas específicas para hablar de un poco más de cómo los valores del agua se traducen en tarifas y demás. Les agradezco mucho que
me hayan considerado para esta ocasión, en donde tienen una serie de conferencias para celebrar los 25 años de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en Costa Rica. Muchas gracias por su invitación. Voy a tratar de platicarles en 20 minutos los aspectos generales que tenemos y que acabamos de revisar en uno de los webinars que hicimos en México sobre los valores del agua y que está disponible en uno de los sitios de internet que voy a tratar de describirles en lo que viene. ¿Podemos compartir, por favor, pantalla? Jorge Arriaga, que es dentro del Centro de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, el Centro Regional de Seguridad Hídrica. Jorge es mi coordinador ejecutivo, que está con nosotros, también nos está acompañando el día de hoy. Entonces, hablemos sobre los valores del agua. En la siguiente, por favor. El agua es un recurso que lo usamos, lo vemos, tenemos contacto todos los días y sin embargo hay ciertas cosas que no reconocemos. No es igual que alguna otra mercancía. Tiene algunas particularidades y específicamente, primero, porque es dinámico. O sea, es un recurso que sí aparece en los lagos, pero normalmente se mueve. Dentro de una cuenca hidrológica aparece en la parte, por ejemplo, la parte alta de la cuenca, y es el mismo recurso que recorre la cuenca desde su origen, en el parteaguas, hasta su desembocadura. Entonces, se mueve. No es igual que la tierra. O sea, la tierra es otro recurso, pero eso es fijo. Entonces, el recurso es dinámico, es difícil de medir. Paradójicamente, la electricidad parece ser más compleja y la podemos medir hasta el nivel de un electrón, fácilmente. Sin embargo, el agua es difícil de medir. Difícilmente podemos tener precisiones de más del 5% en su medición. Y más si tenemos agua en el medio natural, su medición siempre representa un reto. También es difícil de evaluar porque tiene variaciones estacionales. O sea, especialmente hablando de México, también es en Costa Rica, pero yo creo que es mucho más en nuestro país, en México, en donde tenemos la mayor parte de las precipitaciones se concentran en 3 o 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, y el resto del año es relativamente seco. Pero no solamente es eso, sino que en los distintos lugares del país, digamos en Costa Rica, en el Pacífico o en el Golfo, tenemos ciclos de abundancia y de sequía que son diferentes. Nosotros en la parte norte de México tenemos un sitio donde llueven 50 milímetros y tenemos otro sitio que llueven más de 4 metros en la zona tropical. De tal manera que no se reparte igual en el país. Entonces, cuando hablamos del valor del agua en un lugar donde llueven 50 milímetros, es totalmente diferente a un lugar donde tenemos una zona tropical de 4 metros. Y además, no todos los años tenemos la misma lluvia o el mismo escurrimiento. Entonces, tenemos una distribución espacial que no es uniforme. Tenemos una distribución estacional dentro de un mismo año y tenemos una distribución también o una variabilidad en la precipitación y en el clima en general que se da de un año a otro en forma totalmente diferente. Tenemos algunas otras características que con frecuencia hacemos que el agua, en su cantidad y en su calidad, sean dos partes diferentes, inclusive de la gobernanza. Y tenemos, por ejemplo, el caso de países avanzados como Estados Unidos,
en donde la cantidad del agua y su calidad se tratan por distintas dependencias públicas y distintas autoridades. Y también con frecuencia en los países, España en algún tiempo, se trata la parte superficial y subterránea por separado. Los españoles decían que tenían una hidroesquizofrenia en el agua en España. Y eso se debe en buena medida a que el origen tiene que ver del estudio del agua subterránea. El origen es en la parte que tenía que ver con la minería y tenía que ver con sacar el agua de las minas para poderlas explotar. Entonces, mucho de lo que teníamos originalmente de estudios y de legislación sobre subterráneo en España era diferente a lo que teníamos con la parte superficial que se desarrolló en muchas partes del mundo, empezando por la navegación fluvial. Pero al final de cuentas, el agua es la misma en un ciclo hidrológico, la parte superficial y subterránea. Yo digo que son atributos indivisibles, la cantidad, la calidad del agua superficial y el agua subterránea, y es un mismo recurso que tenemos que estudiar en forma integral en las cuencas hidrológicas. Tenemos también interacciones y competencia por el uso dentro de las cuencas hidrológicas, que no coinciden, y este es uno de los problemas fundamentales, con las fronteras políticas. Digamos, la cuenca del río Colorado en Estados Unidos, que compartimos en la parte sur de Estados Unidos y norte, la compartimos con México. La parte no coincide la cuenca hidrológica ni con las fronteras de los 7 estados americanos que comparten la cuenca, ni con la parte mexicana, que son 2 estados en México. Entonces, esto quiere decir que las fronteras políticas no coinciden con las cuencas hidrológicas, y esto trae una serie de dificultades para el manejo del agua que normalmente no tenemos con otros recursos. Entonces, hay interacciones entre la parte de la división política y también competencia entre los diferentes usos. O sea, si un usuario en la parte alta de la cuenca toma el agua para irrigación, eso compromete la cantidad de agua que tienen los usuarios en la parte baja. Entonces, los usuarios, los habitantes de una cuenca o los usuarios del agua en una cuenca están interconectados a través de los ríos, de los lagos o del agua subterránea que utilizan, y a través de la calidad del agua que toman y a través de la calidad del agua que también descargan. También tenemos que el agua provoca emociones que se convierten fácilmente en conflicto. Hay diversos valores y percepciones respecto al derecho de uso y a su utilización. Estos valores y percepciones, digo, que nos llevan en muchos casos a fuertes emociones. Digamos, hablemos un poco de las percepciones. Nosotros en México tenemos en nuestra Constitución, el agua es un recurso de propiedad de la nación. Sin embargo, para muchas personas, el agua es una propiedad de las mismas localidades, de las comunidades, especialmente de nuestras zonas indígenas. Entonces hay una diversidad de valores y percepciones de quién es el dueño del agua. Aunque la Constitución diga que es una propiedad de la nación, la percepción en muchas ocasiones de los habitantes de las comunidades, ahí tenemos algunas fotos en la parte izquierda, es que el agua es propiedad básicamente de la misma comunidad. La siguiente, por favor. Háblale a la... Un concepto importante que se está viendo hoy es el concepto de seguridad hídrica.
seguridad hídrica implica 4 cosas fundamentales. La primera es que dentro de este concepto general de las cuencas hidrológicas, garanticemos el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada y a un precio justo. Esto es un asunto fundamental dentro del aspecto de seguridad hídrica. Como punto número 2 es que aseguremos los recursos hídricos para los ecosistemas. Mario. El punto número 3 es promover el abastecimiento adecuado para actividades productivas que tienen que ver con la vida de las personas y con el desarrollo en general económico y social. Y finalmente, el punto número 4 se refiere a salvaguardar las condiciones anteriores, inclusive dentro de efectos hidrometeorológicos extremos y de aquellos que se deriven también del cambio climático. Entonces, son 4 aspectos fundamentales: acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada, asegurar agua para los ecosistemas y promover abastecimiento adecuado para actividades productivas. Finalmente, bajo condiciones de fenómenos hidrometeorológicos extremos y el cambio climático. La siguiente. Un problema grave de esta inseguridad hídrica tiene que ver con el incremento de la población, el crecimiento económico, o sea, mayor población, mayor demanda de agua, mayor crecimiento económico en general implica también para distintas actividades productivas un mayor consumo de agua. La urbanización implica también un cambio en muchos de los patrones de consumo. Y finalmente, el cambio climático. Todo ello nos plantea un aumento en la demanda de agua, de energía y de alimentos. Se ha calculado que en lo que nos tenemos hasta el año 2050, vamos a tener un aumento de 80% en la generación de energía, un aumento en el consumo del agua de más del 50%, y en el consumo de alimentos mayor al 60%. Este aumento en la demanda tiene que ver cómo se suministra el agua, con la misma cantidad del agua del ciclo hidrológico, con el aumento de la contaminación que esto implica, con pérdida de ecosistemas, e inclusive con una creciente vulnerabilidad ante fenómenos extremos. Eso nos plantea entonces un asunto básico, fundamental, que tiene que ver con la inseguridad hídrica, que con el caso de la pandemia del COVID-19 nos da un incremento o una componente adicional para plantearnos los problemas de seguridad hídrica y la necesidad de valorar al agua en sus múltiples usos en una forma diferente, en un nuevo paradigma. La siguiente, por favor. Hablemos de lo que dice el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en 2021. Dice que los enfoques para valorar el agua varían en función del usuario y de sus circunstancias. Pues que claramente lo que expresábamos hace un momento, en función de qué usuario sea, necesitamos, por ejemplo, los usuarios agrícolas tienen una percepción diferente de los usuarios urbanos, de los usuarios en del sector energía y de los usuarios industriales. Y de qué circunstancias estén en relación con los recursos hidráulicos de la cuenca. En segundo lugar, dice que no valorar el agua en todos sus diferentes usos se considera como la raíz de la falta de atención política y de su gestión deficiente. O sea, si no podemos valorar el agua en todo lo que vale, en los distintos usos, en las distintas circunstancias, difícilmente podremos sentar una política hídrica consistente y
con los objetivos nacionales y también difícilmente podremos tener una gestión eficiente del agua. Reconocer, medir y expresar los múltiples valores del agua, así como incorporarlos en el tema de decisiones, es fundamental para poder alcanzar la seguridad hídrica. Reconocer, medir y expresar los valores. Adelante, por favor. ¿A qué se refiere esta valoración? Básicamente es el proceso mediante el cual una persona o entidad asigna valor a algo. El primer concepto sería el de cambio, y esto es el del precio, o sea, intercambiamos un metro cúbico por el precio de esa agua, y ese es el valor de cambio mismo de ese bien, de ese metro cúbico de agua por dinero en efectivo. La utilidad es el valor del uso, que puede ser diferente del precio que se pague. ¿Cuál es el valor del uso del agua en distintos usos y en distintas circunstancias? Por ejemplo, el valor de uso para el agua, para una persona, es diferente dependiendo de la cantidad de agua que uno tiene. Si uno tiene una cantidad muy limitada de agua, su valor es mucho mayor que si uno tiene una cantidad ilimitada, que prácticamente entonces su valor de cada metro cúbico adicional se vuelve cero. ¿Y cuál es la importancia? Tiene que ver con un aprecio de tipo, aquí hablamos de tipo emocional, pero básicamente son percepciones diferentes de la importancia que tiene el agua. En algunos casos, por ejemplo, como factor del paisaje o simplemente del medio natural. La siguiente, por favor. Y aquí hablamos del mismo informe que tiene que ver básicamente los valores del agua con la infraestructura hidráulica o hídrica, el valor económico y el productivo, el valor sociocultural, el ecosistémico y el valor que tiene que haber asociado con servicios hídricos. Entonces, esta es una serie de valores en donde encontramos una diferenciación que tienen los valores del agua planteado a través de estos. La siguiente, por favor. Les decía que recientemente hablamos de cuáles son los valores del agua en una serie de webinars que tuvimos acá en México, en donde participaron 16 países, más de 10 expertos, tenemos un libro sobre ello, y hay 6 sesiones de esto y con 90,000 reproducciones. En la parte baja, que yo no puedo ver aquí en mi pantalla, aparece donde tenemos el sitio donde ustedes pueden consultar cualquiera de estos webinars. El primero, el valor económico; el segundo, el valor ecosistémico; el valor social, el valor cultural y el valor productivo. Y finalmente hay una que es los conversatorios. Aquí tenemos quiénes son los participantes más importantes en lo que tuvimos de estos webinars, y les invito a que consulten en este sitio su desarrollo. Siguiente, por favor. Hablemos un poco del valor ecosistémico. Decimos que el agua proviene de los ecosistemas. Hay dos conceptos que chocan entre sí cuando hablamos del agua y los ecosistemas. Para un grupo, el agua realmente proviene de los ecosistemas, y para otro grupo se puede decir que se plantea como un uso. Entonces, los ecosistemas son especiales para el funcionamiento del ciclo del agua. O sea, básicamente funcionan el ciclo del agua en las cuencas hidrológicas, tiene que ver precisamente con el funcionamiento de muchos de los ecosistemas que tienen que ver con los ríos, los lagos, con los acuíferos inclusive.
Y el segundo punto tiene que ver con el fortalecimiento de la resiliencia. Hablemos, por ejemplo, de nuestro caso de inundaciones en nuestro estado del sureste de México, de Tabasco. Para la resiliencia en contra de inundaciones y para la reducción de riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos, hemos usado en nuestra protección contra inundaciones, hemos usado básicamente las lagunas y los humedales naturales para poder regular los flujos del agua durante las inundaciones y para poder también establecer cómo recuperar la normalidad después de una inundación a través del uso precisamente de los ecosistemas para que podamos regular las corrientes de agua durante las épocas de crisis de inundaciones y de precipitaciones extraordinarias. Y hemos hecho toda una infraestructura que nos permite entonces utilizar eficientemente los humedales, las lagunas naturales para poder precisamente establecer nuestro sistema ecosistémico para el control de inundaciones y el fomento de la resiliencia. El siguiente, por favor. Dentro de esto mismo, hablemos de un enfoque para visibilizar el valor ecosistémico, hablemos del capital natural. Esta transparencia tiene que ver mucho con el libro de John Dixon sobre el valor del agua en los ecosistemas, y tenemos un valor total que tiene que ver con el valor por usar el agua y otro valor por el de no usarla. El valor de uso tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El primero es el valor directo de la provisión de servicios de agua. Pongamos de la producción o el uso del agua para irrigación. Nosotros en México hemos hecho evaluación de muchos de los beneficios del agua para sistemas precisamente de construcción de presas y construcción de sistemas de riego que nos permiten hacer una agricultura mucho más avanzada. Entonces, por decir algo, en una zona de riego del noroeste de México, sin riego podríamos tener aproximadamente 1 a 2 toneladas por hectárea. Al aplicar riego vamos a tener del orden de 10 toneladas por hectárea, de tal manera que nuestro beneficio directo del uso del agua en la agricultura tiene que ver con 8 toneladas por hectárea que vamos a tener como incremento de la producción en forma directa de utilizar el agua para riego. Hay una serie de beneficios indirectos, o sea, el establecer un sistema de riego tiene que ver también con que el producto que tenemos, que es en este caso dije que era maíz, el maíz tiene que una serie de procesos que se utilizan antes de poderla utilizar como alimento de las personas o como alimento de ganado, y esos son beneficios indirectos que el aumento en producción de maíz le reporta a las regiones y a las comunidades. Cuando estuve trabajando en el Banco Mundial veíamos que hay una serie grande de publicaciones sobre esta parte indirecta del beneficio, pero veíamos que en el caso de riego podría pensarse que los beneficios indirectos es una porción igualmente importante como los beneficios directos. O sea que el beneficio total por el uso del agua en la irrigación sería básicamente el beneficio directo multiplicado por 2. También los indirectos tienen que ver con la prevención de inundaciones. Por ejemplo, si yo prevengo las inundaciones, voy a evitar daños a la propiedad, y esos daños a la propiedad permiten que haya beneficios indirectos en el valor de la tierra y en la producción, en el establecimiento de otras actividades productivas que se pueden establecer con la prevención de inundaciones. Y luego hay otra serie de valores que tienen que ver con el no uso. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con
hablemos de la posibilidad de ser usado en el futuro por otras personas, otros seres vivos o otros ecosistemas. O sea, no lo uso hoy porque estoy preservando el recurso para un futuro uso. Y aquí se habla también de legados y de demás. En el libro de Dixon hay una serie de formas, de distintas formas y maneras de poder calcular estos valores de uso, los directos y los indirectos, y los valores de no uso. Entre ellos, estos valores más difíciles de poder hacer se hacen comparando los valores de usar el agua con otros establecimientos en donde tengan un uso del agua más importante, o bien con encuestas de percepción de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con los ecosistemas y qué es lo que está sucediendo en una forma muy importante? Les comento, en alguna ocasión tuve una conferencia sobre cuál era el posible cambio climático, cuáles eran las consecuencias del cambio climático en la cuenca de Grijalva-Usumacinta. Y en esa conferencia me hicieron una pregunta al final. Les dije que el cambio climático podría hacer que nuestra cuenca del Grijalva-Usumacinta decreciera en un 15% la generación de energía eléctrica. Y me preguntaron que cuál era la consecuencia de los últimos 50 años de deforestación en la cuenca del río Grijalva y comparado con el cambio climático. Desde entonces me queda esa pregunta y la verdad es que en muchas ocasiones este cambio de uso del suelo, el cambio de las cuencas hidrológicas es tan importante o más que lo que estamos pensando del cambio. No quiero despreciar el cambio climático, pero sí quiero valorar lo que significa entonces el cambio también en el uso del suelo y en la planeación de la ocupación territorial, la ocupación del territorio. Entonces, una de las partes muy importantes es la deforestación, que incrementa la erosión en general. La otra parte es la escorrentía agrícola, o sea, los valores que tenemos hoy de contaminantes como fertilizantes, otros agroquímicos, que son transportados a través del agua y del ciclo hidrológico y que hacen realmente que cambie nuestra calidad y la cantidad del agua también que disponemos y la cantidad de sedimentos. Hay un cambio del uso del suelo en donde normalmente en las ciudades, especialmente en la urbanización, aumentamos mucho el coeficiente de infiltración y hacemos entonces que una cuenca que tuviera una regulación natural importante, tenemos avenidas mucho más importantes que generan daños en la población. También se generan en la urbanización una serie de contaminantes que alteran la calidad del agua y se reducen los flujos debido también a la pavimentación que aumenta nuestros factores de escorrentía. Tratamiento también, su funcionamiento requiere de energía y genera emisiones también. Aún el tratamiento de aguas residuales genera también la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos soluciones basadas en la naturaleza. Estamos hablando de que estamos tratando de hacer infraestructura que hoy le llamamos verde, que estamos tratando de soluciones basadas precisamente en la naturaleza, como lo que les comentaba de utilizar las lagunas naturales para la regulación de las avenidas en la cuenca del río Grijalva. Tenemos actividades que son solución y es la reforestación, muchas veces con vegetación nativa y restablecer esta vegetación nativa. Estamos trabajando aquí también en una agricultura inteligente con respecto al clima. También es una preocupación en Europa, en Estados Unidos y ahora también en México, utilizar mínima labranza, utilizar cobertura vegetal
una nueva o una modificación en los patrones de cultivo para tratar de hacer una agricultura inteligente respecto al clima y respecto a la contaminación, disminuyendo el uso de agroquímicos. Estamos trabajando en la restauración de humedales. Es claro el caso de la restauración de los Everglades en Florida y la restauración que estamos buscando de hacer en México también en las zonas bajas de los humedales. Y finalmente el tratar de buscar de tener agua limpia en todos lados, poner una mayor atención en la calidad del agua y en no alterar los ecosistemas acuáticos, especialmente con nutrientes. Tenemos realmente en el mundo entero una plaga fundamental que no se está resolviendo con las plantas tradicionales de tratamiento secundario, porque necesitamos reducir la cantidad de nitrógeno y fósforo que estamos descargando al medio ambiente. La siguiente. Hablemos un poco del valor de la infraestructura hidráulica que se ha catalogado hoy como verde y como gris, que permite garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, la producción de bienes y servicios para el desarrollo y la protección ante eventos hidrometeorológicos extremos. En los países desarrollados, anterior, por favor, en los países desarrollados se ha planteado que ya se ha hecho normalmente toda la infraestructura necesaria para aprovechar el agua en forma eficiente y que la construcción de presas y almacenamientos artificiales es un asunto que no debiera continuar haciendo. Yo creo que esto constituye realmente un falso paradigma. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que garantizar el derecho humano al agua y el funcionamiento de los ecosistemas, pero también hay que garantizar que podemos proveer de servicios para el desarrollo sostenible, de alimentos, agua potable, inclusive la protección ante eventos hidrometeorológicos para regular las corrientes y las plantas de tratamiento para poder mantener la calidad del agua. Y eso requiere de infraestructura hidráulica. Yo digo que la infraestructura hidráulica en nuestros países en desarrollo de América Latina y el Caribe especialmente, pero en una buena parte de los países en desarrollo hay una gran cantidad de infraestructura que nos queda por hacer. Y podemos hacerla siguiendo estos criterios de no plantear daños severos a los ecosistemas y podemos plantear cómo poder hacer al mismo tiempo una infraestructura que pueda garantizar el derecho humano al agua, la provisión de bienes y servicios y la protección contra inundaciones y la calidad del agua con respeto a la naturaleza. La siguiente, por favor. Y esto es parte de lo que tenemos, el problema de falta de infraestructura. Es 29% no tiene acceso al agua potable a nivel mundial. El 65% no tiene acceso al agua y saneamiento. Aquí el problema de saneamiento es brutal. Y en el caso de Costa Rica, la última vez que estuve allá con ustedes, me di cuenta que prácticamente no hay drenaje sanitario, y esto plantea un problema realmente muy grave para el saneamiento y la conservación del agua subterránea. Hay 830,000 personas que mueren al año por beber agua de mala calidad en el mundo. Ya esto es un costo muy importante. 230 millones de personas emplean más de 30 minutos para abastecerse, quiere decir que tienen que acarrear agua desde lejos. Las personas con mayor acceso a la infraestructura pagan entre 10 y 20 veces más por el agua. En una encuesta nacional que hicimos en México encontramos que las personas pagan tanto por el agua que reciben por la tubería como por el agua que tienen que abastecerse en carros tanque o en botellones o botellas especiales de agua. Entonces, una parte muy importante de la infraestructura para dar agua potable y saneamiento
implica que las personas tengan agua verdaderamente potable en su casa. Este es uno de los asuntos muy importantes que tenemos hoy en México, que nos plantea básicamente una gran trampa. Las personas que pagan por carro tanque y por botellones o garrafones, gastan más del 4% de su ingreso, que es lo que plantea Naciones Unidas, como aceptable para pagar de agua potable, y pagan mucho más de eso por botellas, y cuando sumamos las dos cantidades, la que pagan por recibir agua en tubería y la que pagan por recibir agua embotellada o carros tanque, tenemos mucho más del 4% del ingreso de más de la mitad de la población de México. La siguiente. La siguiente. Jorge, la siguiente, por favor. El agua es esencial para las actividades productivas. Hablamos aquí de la agricultura, que consume en el mundo alrededor del 70% de las reservas de agua del mundo. Y bueno, básicamente el siglo pasado tuvimos un problema hacia mediados del siglo, hacia los años 70, un problema de hambruna, especialmente en Asia, y se resolvió con un aumento de la agricultura de riego, que consume hoy el 70% de las reservas de agua del mundo y compite con el resto de los usuarios. Y si calculamos el valor del agua en la agricultura, pues tendríamos que calcularla por el valor de los productos que ahí se producen. Y eso es bastante menor en general de lo que tenemos el valor del agua para la industria, que hacia el año 2030 se duplicará en su demanda, alcanzando alrededor del 15%. La energía representa el 10% de las extracciones y es un uso que cada día va creciendo con mayor importancia. Esperamos que las nuevas fuentes eólicas y solares puedan disminuir un poco esta parte, pero básicamente estaremos hablando de un incremento también en el uso del agua para procesar energía. Para agua potable ocupamos alrededor del 15% de las extracciones totales de agua, y esto completa, digamos, un panorama general entre los usuarios y el agua. Y un factor de competencia también. Adelante, por favor. El valor productivo, ¿cómo lo podemos medir? Pues una manera es con la huella hídrica, que es la cantidad de agua utilizada para producir un bien. Hablamos ahora de cuánta agua necesito para producir 10 toneladas. Para producir 10 toneladas en el noroeste de México de maíz, yo necesito aproximadamente 10,000 metros cúbicos en un año. Entonces, de ahí tenemos la huella hídrica, que en el caso del maíz estoy hablando que tenemos que generar. Y esa es la forma de cómo medir el valor productivo del agua. También hay una parte que es el agua virtual. Este es un concepto que inventamos cuando estuvimos hablando de la Global Water Partnership, y Bankelmark nos habló de que importar o exportar un producto es también importar o exportar agua. Digamos, por cada tonelada de agua que yo exporto, perdón, cada tonelada de maíz que yo exporto, básicamente estoy exportando pues los mismos 10,000 metros cúbicos de agua. Quiere decir que el intercambio de productos implica virtualmente también un intercambio de agua. Y hablemos de la economía circular, que otorga un valor del agua mediante su tratamiento y reuso. O sea, en la economía circular lo que hablamos es de que los desechos o el agua residual que yo normalmente, después de tratar, debo tirar a los cuerpos receptores, en la economía circular debe de ser insumo nuevamente para poder reutilizarse en otro sector
o inclusive en el mismo sector. Esto implica tratamiento y un control fundamentalmente de la calidad de nuestro tratamiento. Entonces, hablamos aquí que el agua es un bien que se relaciona directamente con la salud de los ecosistemas, las actividades económicas y el bienestar social. Y la pregunta es, ¿cuál es su valor económico? Hablamos entonces de cuáles son los costos directos, que hemos hablado, bienes privados, públicos o de libre acceso, los costos de la contaminación del agua y su descontaminación, consecuencias adversas y reparación de daños de costos económicos, y los costos evitados, que son aquellos daños, por ejemplo, de evitar una inundación o acciones preventivas. ¿Cuáles son los costos evitados de acuerdo con la infraestructura, por ejemplo, que yo construya o las medidas normativas que yo aplico? La siguiente, por favor. No hay un solo valor económico del agua, su valor depende de los servicios específicos o usos a lo que yo la dedico. Depende también del lugar de uso y básicamente de qué tan escasa es el agua en esa cuenca hidrológica o en ese contexto. ¿Cuál es el contexto de la política pública en general? Si el agua es propiedad de la nación o es propiedad privada, como es el caso de algunos estados en la Unión Americana. ¿Cuál es la valoración privada o social? ¿Y cuál es el tiempo de valoración? O sea, en esta parte del tiempo de valoración, ¿cuánto vale el agua en la cuenca del río Yaqui, por ejemplo? O del Arenal en Costa Rica. ¿Cuánto es en el presente y cuánto será dentro de 10 años? Entonces, este tiempo de valoración depende también de la relación entre el consumo y la demanda de agua en el tiempo. Aquí esta es una parte de nuestra clase de economía del agua, en donde hablamos, es una matriz, en donde hablamos de si existe una rivalidad en el consumo o alto costo marginal para ofrecer un bien. O sea, si el usar un bien hace que otra persona ya no pueda usarlo, o no existe esa rivalidad. Por ejemplo, el conocimiento mismo, que tiene un valor económico, si yo utilizo el conocimiento, no implica que otra persona no pueda utilizar ese mismo conocimiento. Entonces, en ese caso, no hay rivalidad en el uso del conocimiento. Y una parte, si yo puedo excluir a un usuario por alguna razón, o no puedo excluirlo. Entonces, en el caso de que tengamos rivalidad, quiere decir que si yo utilizo el agua, por ejemplo, como agua embotellada, esto implica que los de aguas abajo ya no puedan utilizarla. Entonces, sí hay realmente rivalidad entre los usos, o el agua en las pipas o carros tanques, o el agua en las tomas domiciliarias. O sea, que yo utilice el agua implica que ya no la puede, esa misma agua, ya no la puede volver a usar otra persona. Entonces, hay rivalidad en un bien privado, pero sí puedo tener exclusión. Y esa exclusión puedo hacerlo porque si no lo pagas, pues no te la vendo. O sea, no hay exclusión. En cambio, en un bien de libre acceso, yo no puedo excluir a un usuario de que pueda utilizar el agua aguas abajo. Por ejemplo, en este caso de libre acceso y con rivalidad, tenemos extracción con restricciones, por ejemplo, que hay concesiones. Hay de las descargas de aguas residuales, no puedo excluir normalmente a una persona de utilizar el drenaje de aguas residuales o no reguladas, no puedo excluirlo, pero sí causa rivalidad porque el utilizar la capacidad de los colectores implica que ya no pueden ser usados por alguien más. La no rivalidad y la exclusión se da, por ejemplo, en un balneario,
Y en los bienes públicos de las cuencas hidrológicas no tenemos posibilidad de excluir a la gente que utilice el agua en lagos y lagunas, y no tenemos tampoco, no hay rivalidad tampoco entre ellos. Entonces estos son los bienes públicos, no rivales, no exclusivos, no renunciables. Entonces, el valor económico no siempre se expresa en precio de mercado. El valor económico no necesariamente es igual al precio de mercado. Por ejemplo, esta función de lo que es el precio del agua en relación con la cantidad de agua que yo tengo en mi casa todos los días, yo pago un precio que puede ser el precio de mercado, pero el valor económico a medida que tengo menor cantidad de agua es mayor. El agua tiene valores económicos positivos, incluso con expresión monetaria, y ello no significa que tenga precios de mercado, ni que sea necesariamente deseable que los tenga. Es deseable que reconozcan explícitamente los valores económicos del agua y no conviene suponer que el valor económico del agua es cero, porque tiene implicaciones realmente de una falta de aprecio por la sociedad en general, incluido también del gobierno. Siguiente, por favor. Los valores culturales son aún más complicados todavía y dependen, pues desde luego que mucho del patrimonio, de la historia y de la tradición de las personas que lo tienen. Les decía que en el caso de México, y seguramente habrá muchos en América Latina, el agua se considera prácticamente como un patrimonio de las comunidades locales, en contradicción con lo que muchas veces tenemos en las constituciones de los países. Y tiene que ver también con la educación, con el género. En general, si hablamos de cosas de servicio de agua potable, por ejemplo, el género tiene mucho que ver porque las mujeres tienen mucho más contacto directo y más con las dificultades de tener un mal servicio de agua y de las experiencias de vida. Y mucho en la parte cultural también está asociado a lo divino. Algunos de los dioses de las culturas tradicionales en México tienen que ver con el agua. Tlaloc, por ejemplo, es uno de los dioses más importantes en la cosmología, en la cosmología de los pueblos originales de México, también en muchos otros países. Y hay una cierta parte que se dice que también tiene que ver con lo espiritual. Y bueno, muchas de las religiones, incluyendo el catolicismo, pues, tienen que ver con la purificación, la inclusión en el mismo bautismo, tiene que ver con la parte espiritual. Y alguien dice que vivir cerca del agua también tiene que ver con el equilibrio emotivo y el equilibrio mental, emocional. La siguiente, por favor. En esta misma parte hay distintas maneras de ver el valor cultural del agua. La primera parte son los lugares, los espacios ambientales, lugares y paisajes en los que personas interactúan entre sí con el agua. Alguna vez fui a la Universidad de Colorado a una conferencia en donde planteaban los habitantes del estado de Colorado en Estados Unidos que a ellos ya no les interesaba tener un nuevo sistema de riego o una planta de generación, que lo que querían tener es realmente la preservación del paisaje para las generaciones futuras. Eso tenía el mayor valor realmente para poder hacer cualquier cosa en su distribución. También los bienes culturales, hemos hablado de pues cosas que tienen que ver también inclusive con el mercado, porque mucha de la parte cultural tiene que ver también con el uso mediante el turismo de las familias que les gusta participar en cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Y muchos beneficios culturales tienen que ver con el bienestar humano, como el turismo, como les planteo, el recreo y la apreciación estética. Y finalmente, las interacciones expresivas y simbólicas que tienen que ver con el agua. Bien.
En el caso de México, el simbolismo del agua tiene que ver con la cosmovisión indígena y en la parte de lo divino. Y las culturas, inclusive como la variabilidad climática, planteaba realmente un cambio casi todos los años. Les pongo el ejemplo del maíz en la parte central de México. Si llueve temprano en el mes de abril en el altiplano de México, los agricultores tienen realmente como 6 meses antes de la primera helada para tener maíz. Y entonces sembraban una variedad que es la variedad blanca, que es la que produce más y es la de mayor valor. Si no lloviera en abril, mayo y empezara a llover en junio, entonces sembraban un maíz morado que tiene menos rendimiento y que tiene menos aprecio para ellos. Entonces, su vida entera dependía de cuándo empezaba a llover en el año y qué tanto llovía en el año. ¿Y a quién atribuían entonces estos nuestros pasados indígenas? Pues lo atribuían precisamente a los dioses. Y básicamente en el caso de México al dios Tlaloc. Entonces, esto traería una cosmovisión completa y una ritualidad para apropiación del agua con ofrendas, paseos, inclusive con sacrificios humanos. Y entonces, que crecieron, y todavía existen en algunos pueblos de México, algunos pedidores de agua que pasean a los santos por las calles y que piden a Dios, como es la voluntad de Dios, el que llueva o que no llueva, o que llueva más pronto o más tarde. Entonces hay un valor cultural del agua que genera en muchas culturas, en muchas poblaciones, que no solamente en las poblaciones autóctonas indígenas, sino también en las poblaciones modernas, especialmente en el medio rural, una serie de valores que tienen que ver con pues, expresiones religiosas. La siguiente, por favor. Entonces, como consideraciones finales, les planteo que el agua tiene múltiples valores y en ocasiones estos entran en competencia. Prevalece un desconocimiento de metodologías para visibilizar los múltiples valores del agua. Y en muchas ocasiones hay que recurrir a encuestas sobre las opiniones de las personas de cómo evalúan el agua en estos múltiples valores de tipo económico, social, ambiental o cultural. Y cómo priorizar un valor sobre los demás puede generar distorsiones con importantes efectos en personas y en los ecosistemas. Y se requieren enfoques comunes de valoración para ello, y para ello es esencial la vinculación entre los diferentes usuarios y el que exista una autoridad con una gobernanza y con un contacto directo con la población, con mayor participación de los usuarios, pero que pueda ordenar no solamente en el presente, sino considerando también los distintos escenarios del futuro, que pueda considerar el desarrollo y la necesidad de poder equilibrar los usos del agua de acuerdo con los objetivos fundamentales del desarrollo de cada país. La siguiente, por favor. Creo que es todo. Les repito que tenemos como nuestro sitio web www.cerchi.org. Y ahí estamos a sus órdenes para cualquier consulta o participación. Muchas gracias. Está silenciado su micrófono, maestro. Aquí, ya, ahora sí, gracias. Le decía a don Fernando que muchísimas gracias por esta explicación tan clara sobre los diversos valores que le damos al agua. Don Fernando, tenemos una pregunta para que usted nos... No me estoy escuchando. ¿No me está escuchando ahí? Vamos a ver. ¿Me escucha, don Fernando? Ahora sí le escucho. Sí, le decía que tenemos una pregunta. Entonces, vamos a ver. Nos consulta Cristina que de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿qué acciones deberían estar haciendo las instituciones involucradas con el agua respecto a la priorización que se le debería de otorgar a este recurso? Y también si realmente se prioriza el
en este sector el valor que tiene este recurso para la humanidad. Muy buena pregunta, Cristina. Hay una serie de un debate importante sobre este asunto. Muy recientemente tuvimos en la parte norte de México un caso en donde hubo una competencia entre los usuarios urbanos mexicanos y los usuarios de riego en la cuenca del Río Grande o Río Bravo, pero también competía con entregas de agua que el Tratado Internacional plantea en México para los Estados Unidos. Entonces, examinando lo que hicimos, este tratado internacional se hizo en 1944. O sea, tenemos prácticamente 75 años, 77 años de tratado. Entonces, se supusieron una serie de demandas de agua en esa época, en 1944, que han sido sobrepasadas por mucho hoy en el 2021. Y entonces tenemos digamos que una demanda mayor de la disponibilidad del agua en la cuenca. Y esto está de alguna manera pasando a medida que uno tiene asignaciones, casi la mitad de México. Tenemos alrededor de 80% del consumo de agua de la disponibilidad natural de las cuencas. Entonces eso requiere un ajuste entre los distintos usos del agua. Y ese ajuste entre los distintos usos del agua se puede hacer mediante una priorización o mediante utilización de mecanismos de mercado. Entonces, en México tenemos hoy una priorización donde dice que el derecho humano al agua y el agua potable tiene la primera prioridad. Pero la priorización en el agua impide que pueda intercambiarse el agua en el mercado, que se establezca un mercado de derechos de agua y que se pueda intercambiar el agua en ese mercado. Yo estaba hasta hace poco tiempo partidario de que pudiéramos tener ajustes en la distribución del agua a través de los mecanismos de mercado con algunas restricciones o candados. El hacerlo solamente desde el punto de vista administrativo es prácticamente imposible. Entonces, debe incluirse una parte de mecanismos de mercado y debe idearse de alguna manera cómo poder tener alguna prioridad y poder tener mecanismos de mercado que garanticen, por una parte, que el usuario tiene garantizado su derecho, o sea, que no está en duda su derecho, por un lado. Pero por otro lado, tenemos que tener mecanismos que eviten la especulación y el acaparamiento de derechos. Entonces, en ese punto estamos. Los australianos han planteado ya todo un mecanismo, pero es un mecanismo de mercado de reallocation of water rights. Y lo han hecho con algunas dificultades en una de sus principales cuencas que se llama el Mary-Darling. Nosotros en México tenemos un mecanismo en la ley del 92, en donde se puede recurrir al mercado, pero tenemos una imperfección en esta parte del mercado. Y en la ley del 92 no se incluye la participación de los notarios y se puede hacer mediante una transacción individual de derechos de agua. Y esto nos ha llevado a muchas cosas y muchos problemas que tienen que ver con falta de transparencia y con una falta de también de pago de derechos y de impuestos al traspasar un recurso que tiene un valor. Entonces, creo que necesitamos una parte que tiene que ver con priorización, yo diría mínima, que tiene que ver con el derecho humano al agua y tiene que ver con el derecho para el agua potable y saneamiento, pero también una parte que debe ser intercambiada también de acuerdo con el valor y con el valor de mercado, con algunas restricciones para evitar el acaparamiento y la especulación y algunas otras restricciones para asegurar que los derechos que se otorgan a los
organismos operadores, a los hoteles, a las industrias, les permita una inversión de largo plazo. Gracias, don Fernando. La otra, bueno, nos dice Cristina que muy clara su respuesta. Muchas gracias. Y la otra pregunta que tenemos de Elizabeth dice, en relación con soluciones basadas en la naturaleza, ¿cuáles serían estrategias claves que usted considera deben existir a nivel de Estado para transmitir a las instituciones y organizaciones que trabajan por una gestión integral del recurso para lograr una adecuada gobernanza en la gestión? Ay, Lilian, mire, tenemos un problema fundamental. Yo planteé por ahí que necesitamos tener una liga mejor entre lo que tiene que ver con la planeación hidráulica con la planeación de la ocupación del territorio. Nos está pasando en todas partes, incluido en los países como Estados Unidos desarrollados, en que en general el crecimiento de la población y especialmente de la ciudad está invadiendo los espacios naturales. Y básicamente los espacios naturales de los ríos, de los lagos, y eso se genera realmente cuando viene un evento extremo, genera daños y pérdidas de vidas muy importantes. Creo que fundamentalmente la solución está en hacer una liga clara entre lo que es la planeación de la ocupación del territorio con la planeación hidráulica. Hasta hoy no conozco, los Estados Unidos relativamente tienen algún mayor éxito, pero nosotros en México estamos con un problema muy grave porque la planeación del territorio básicamente se hace a nivel municipal y se hace a través de intereses particulares que no tienen que ver con el interés público. Y entonces, y además se presta mucho a falta de transparencia y corrupción. Entonces, el camino está claramente en cómo hacemos que podamos hacer una planeación del territorio y dejar que los ríos y los lagos tengan sus propios espacios y que podamos utilizarlos como reguladores naturales. En Europa los holandeses han hecho que han transformado cosas que tenían ya para la agricultura y las han regresado a una regulación natural de los ríos. Parte del Danubio también tiene que ver con eso. Entonces, pero nosotros en América Latina hemos invadido y continuamos invadiendo los espacios naturales de los ríos y de los lagos. Evitemos eso de alguna manera, tendrá que haber una mayor conciencia pública y una relación más directa entre la planeación del uso del territorio con la planeación hidráulica, que normalmente una es local y la otra puede ser estatal o federal. Entonces, ¿cómo ligar esas dos cosas? Es un grave reto. Muchísimas gracias, don Fernando. Esas son las consultas. Quiero darle la palabra nuevamente a don Marco para que nos haga el cierre de la actividad. Adelante. Muchísimas gracias, Lili. Don Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta exposición y además abrirnos las posibilidades de trabajar en procura de en algún momento, ojalá, incorporar dentro de la estructura de costos y gastos de las empresas reguladas una cuenta satélite que nos permita el día de mañana poder valorar el agua o tener por lo menos un valor que de una u otra aproxime ese valor de uso, ¿verdad? Y ese valor de no uso y además la utilidad que mucha gente le da al agua dependiendo de sus necesidades y de sus ubicaciones. Pero sí es importante que al menos podamos ir haciendo el ejercicio porque hoy estamos subvaluando un recurso que al final de cuentas lo que provoca es un exceso de consumo o un consumo desmedido. En el tanto tengamos una subvaluación del recurso y las estructuras regulatorias así lo permitan, pues estamos entonces provocando un deterioro o una sobreexplotación del mismo que tarde que temprano nos va a pasar la factura. Entonces, es un ejercicio que tenemos que incorporar dentro de la regulación, dentro de las metodologías tarifarias y eventualmente dentro de la lógica de la cultura, en este caso del usuario, de que el agua como tal también tiene un valor, que no es solamente el acceso físico, lo que estamos pagando todos los días, sino que también deberíamos de pagar por el líquido. Entonces, muy agradecido de su exposición, de darnos una forma diferente de visualizar el recurso y además de eso,
de orientarnos en dónde tienen que estar enfocados los esfuerzos futuros de la regulación en el recurso hídrico. Marco, quizá añada una cosa. En nuestra legislación desde el 92 incluye un derecho por el uso. Entonces, el agua es propiedad de la nación y como tal, el que use el agua, tanto del agua superficial como de los acuíferos, tiene que pagar un derecho por ese uso. Yo creo que ese es un instrumento muy importante que hay que incluir para poder hacer un buen manejo del agua. Exactamente. Bueno, aquí también es lo que hemos llamado en algún momento un canon, ¿verdad? Canon. Pero el canon normalmente uno tendería a pensar que ese debería ser el valor del agua o algo cercano al valor del agua, pero a veces no necesariamente refleja la realidad del valor del recurso. Entonces es un ejercicio que incorpora una revisión de los instrumentos que ya se tienen o eventualmente de propiciar un mecanismo donde podamos definirlo, ¿verdad? Es un ejercicio que incorpora también a otras instituciones, no solamente la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, sino también al MINAE, a los operadores y eventualmente también a las universidades. Tenemos universidades que han investigado, que han explotado en gran parte todas las iniciativas de valoración, ¿verdad? Y lo que hay que buscar es un consenso de cuál es la mejor metodología para valorar el recurso y eventualmente sobre esa empezar a generar camino, ¿verdad? Para orientar el esfuerzo. Muchas gracias. Bueno. Don Fernando, le reiteramos el agradecimiento desde la ARECEP por haber estado con nosotros esta mañana y habernos compartido todo ese conocimiento. Sinceramente, muchas gracias. Y antes de finalizar, quiero invitarles a las próximas actividades que tenemos. Por ejemplo, mañana a las 9 de la mañana, nuestro tema es situación del transporte en Costa Rica, cambio de paradigmas. Y el miércoles 3 de noviembre a las 9 de la mañana, volvemos con el tema de agua. Aquí vamos a hablar sobre el clúster en asadas, efectos del COVID-19 y resiliencia en las asadas de la zona norte de nuestro país. A todos ustedes que destinaron un espacio de esta mañana para acompañarnos, sinceramente muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que la pasen bien. Muchas gracias, doctor. Gracias.